Hola a todos, hoy vamos a estar hablando acerca de las cortes o tribunales de justicia. Un tema muy importante para que nosotros al final podamos hablar acerca del tema de las cortes celestiales. Así que acompáñenme en todo este recorrido. Les habla Rocío Figueroa y recuerde que si este video les de bendición, por favor compártalo con alguien más. Vamos entonces a empezar con este tema. La palabra corte en las escrituras solamente se encuentra una vez y la palabra tribunales se encuentra 15 veces en las escrituras. No por eso es menos importante, por el contrario, es muy importante este tema. Y tendríamos que, si vamos a definir esa palabra, la palabra corte viene del latín cortis, y entonces son dos prefijos. Co, que significa unión, y ortis, que significa lugar cerrado. Entonces, cuando nosotros hablamos de este término, nosotros podríamos hablar de tres definiciones. Una definición como un lugar, la corte como un lugar. Otra definición, la corte como un organismo. Y otra definición, la corte como la reunión de personas. Entonces, vamos a ver esas tres definiciones. Si vamos a decir la corte como un lugar, vamos a decir que la corte es un lugar cerrado donde se reúnen personas a las que se les ha dado el poder, la autoridad para decidir sobre temas judiciales. Pero si nosotros vamos a hablar de la corte como un organismo, tendríamos, cuando hablamos de organismos es algo que es vivo, que se mueve, que tiene la particularidad de vivir, de ser, de moverse. Entonces, cuando vamos a hablar de la corte como un organismo, entonces estamos diciendo que la corte es un organismo con la finalidad de ejercer la justicia basada en el derecho. Y si vamos a hablar como el grupo de personas, entonces podemos decir que la corte es un conjunto de personas autorizadas que se reúnen para juzgar algo y que administran la justicia basada en el derecho. Ya hemos dicho, tenemos que en otro video vamos a hablar más profundamente acerca del derecho, pero en grosso modo el derecho es el conjunto de leyes, estatutos, decretos, ordenanzas, testimonios y todo lo que habla la palabra de Dios para que así se pueda administrar correctamente la justicia. Ahora bien, entonces veamos algunos de los versículos bíblicos que la palabra habla acerca de la corte. Por ejemplo, el único versículo bíblico que habla la palabra de la corte está en el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el verso 49. Y el marco en el que se encuentra esto es cuando Nabucodonosor tuvo un sueño acerca de una estatua gigante que tenía parte de oro, de bronce, de plata, de, bueno, todos esos tipos de elementos, y que nadie le podía resolver este misterio. Y entonces finalmente Daniel resuelve este misterio porque le ruega al Señor. El Señor le habla acerca de cuál es el sueño. Él sabe el sueño, se lo da, le cuenta a Nabucodonosor cuál es el sueño porque él se había olvidado del sueño, y le da la interpretación. Entonces, una vez que Daniel hace esto, dice la palabra que Nabucodonosor lo hizo gobernante de toda la provincia de Babilonia. Estamos hablando de un imperio, el imperio babilónico. Tenía muchísimas provincias y la más importante de ellas es la provincia de Babilonia, y entonces lo puso a él como gobernador de la provincia de Babilonia, pero además como jefe supremo de todos los sabios. Eso dice en el verso 48 de ese capítulo 2 de Daniel. Y en el verso 49, entonces aquí es donde encuentra usted la palabra corte, cuando dice la palabra que Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios a sus otros amigos. Y Daniel estaba en la corte del rey. Así que estaba en una posición bien importante. Acuérdese que lo ha hecho jefe supremo de todos los sabios. Y es que cualquier persona que esté en la corte está supuesto que es una persona que maneja la sabiduría y el conocimiento del derecho y de todas las leyes para poder ejercer correctamente la sabiduría. Ahora bien, miremos entonces ahorita algunos de los versículos que tiene la palabra tribunal en las escrituras. Entonces, por ejemplo, el primero de los versículos que aparece la palabra tribunal en las escrituras está en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, en el verso 1, la palabra dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos deben, y entonces aquí creo que nos dice algo que es bien importante que entendamos lo que hace un tribunal. Es para estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y eso es lo que hace. Un tribunal o una corte lo que hace es que administra la justicia y además tiene el poder y la capacidad para absolver a justos y para condenar a los culpables y hacer que se cumpla esto.
Así que ahí dentro de la corte están las personas que juzgan, pero también están los oficiales y dentro de los oficiales hay personas que, oficiales o alguaciles. Entonces algunos se encargan de que se le dé lo que merece una persona, otros que sean condenados o juzgados los otros. Ahora bien, en el libro de Amos, en el capítulo 5, en el verso 12, la palabra, el Señor está diciendo, porque yo sé que de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. El Señor considera, escuche lo que le voy a decir, como grande pecado esto. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Esa palabra cohecho es como que recibe por debajo de mesa algo con el objetivo de perdonar o de hacer prebendas con alguna persona. Entonces él dice, sé que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Entonces el Señor condena eso. Para él eso es un pecado grandísimo, que no se ejecute la justicia como se tiene que ejecutar. En el libro de Mateo, en el capítulo 27, en el verso 19, dice la palabra hablando acerca de Poncio Pilatos. Dice, y estando él sentado en el tribunal, porque él estaba a cargo de juzgar la situación del Señor Jesucristo que le habían llevado los judíos. Entonces dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Así que el Señor le había pues mostrado a ella que definitivamente el Señor Jesucristo era un hombre justo y él estaba a cargo en el tribunal. Ahora bien, cuando nosotros vemos cortes monárquicas, nosotros sabemos que están todos estos oficiales de los que yo había hablado. Igual pasa en la corte celestial. Así que acuérdese que todo esto es apenas como que nosotros podamos ir viendo qué exactamente pasa en las cortes celestiales. En el libro de Romanos, en el capítulo 14, en el verso 10 al 12, también nos hablan acerca de estos tribunales. La palabra dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces nos está diciendo que no está bien que nosotros juzguemos, porque la verdad es que nosotros no tenemos la autoridad para juzgar. De hecho, que cuando el Señor Jesucristo vino, él todo el tiempo decía que él no había venido a juzgar a nadie, ni él vino a condenar a nadie, él vino a salvar lo que se había perdido. Y de igual manera nosotros tenemos que proceder. Nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie ni para condenar a nadie. Otros son los encargados de eso. Es decir, hay un organismo, hay una corte, hay un tribunal y allí hay unos oficiales. Ellos son los que se encargan de hacer lo que el juez haya determinado. Pero a nosotros no nos corresponde juzgar. Por eso esta porción en Romanos es tan clara. Y dice en el verso 11, además dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. En el verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que no juzguemos a nadie, porque si no vamos a dar cuenta de eso. Y eso es lo que nos está tratando de demostrar esta porción en Romanos. Ahora bien, también en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 10, la palabra nos dice, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Porque Pablo tenía clara la perspectiva eterna. Nosotros somos almas y espíritus que habitamos en un cuerpo y que vinimos con un propósito eterno y que aquí tenemos algo que hacer y que va a ser juzgado lo que hicimos en este cuerpo, porque nosotros vivimos con propósitos claros. El propósito de nosotros es como el del Señor Jesucristo, es a rescatar lo que se ha perdido, no que nosotros condenemos, dañemos o, ¿sí me entiende? O no sé, como algunas personas mandan a todas las personas, no sé, a condena o a juicio o al infierno, cuando dicen no es la labor nuestra, esa es la labor de los tribunales y de las cortes, y nosotros no estamos ni autorizados ni capacitados para ello, porque a eso no fuimos enviados. Aún el Señor Jesucristo dijo que él no había sido enviado a eso, así que muchísimo menos nosotros. Entonces, miremos lo que dice Pablo aquí, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que ese es el tribunal. Cuando usted le pregunta qué es el tribunal, y si nosotros lo vamos a hablar no desde la perspectiva de organismo o del lugar, sino desde la perspectiva del grupo de personas que están allí en esa corte, entonces vamos a decir que es un conjunto de personas
que se reúnen para juzgar algo y para administrar la justicia basada en el derecho, las cuales tienen una jurisdicción, es decir, nosotros vamos a hablar en un próximo video acerca de la jurisdicción, es como el poder, la potestad que le ha sido dada en ciertos espacios, territorios o de acuerdo a los determinados temas. Así que espero que este video haya sido de bendición. Recuerde que si lo fue, por favor, compártalo con alguien más. Y vamos en dirección a que nosotros podamos hablar bien acerca de las cortes celestiales, porque es muy importante que nosotros entendamos esto que dijo Pablo. No seamos ligeros para juzgar, no seamos ligeros para hacer las cosas, porque sencillamente nosotros vamos a compadecer absolutamente todos ante un tribunal celestial. Y allí va a ser juzgado todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Bueno, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Mil y mil bendiciones. Nos vemos en un próximo video.